Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile y que comenzamos revisando cómo ha escalado la crisis política y también económica por los convenios y traspaso de dineros del Estado a fundaciones. Y lo hacemos porque el Contralor decidió que se tienen que detener todos los traspasos de dinero del Estado a fundaciones, tal como lo vemos ahora. Hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos, es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas. Y nosotros como Contraloría hemos tomado una decisión que es suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos. Y que es una decisión que se toma a nivel nacional. Se tomó la semana pasada, la tomé yo, la comunicamos a las Contralorías regionales, pero esto es respecto de aquellos actos que se tramitan por la Contraloría. Aquello que no se tramita por la Contraloría, no podemos ordenar esa suspensión. Como esto es mucho dinero, como también pone en tela de juicio cómo el Estado gasta los recursos de todos nosotros los chilenos. Y también porque se está nuevamente a puertas de una nueva reforma tributaria, conversamos sobre todos estos temas con una persona que ha visto en 2 periodos cómo se deben gestionar los recursos de todos los chilenos. Hablo del ex ministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Felipe. Hola Nicolás, un gusto estar aquí en Agenda Económica con usted. Felipe, lo primero que quiero preguntarle, cuando usted estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda, ¿revisó los traspasos del Estado a las fundaciones? ¿Era un tema que usted, a cargo de Teatino 120, se preocupaba? Mire, nosotros revisábamos todo el gasto, la verdad. Y por eso, Nicolás, y esto es importante decirlo porque cuando venimos planteando hace tiempo la idea de que hay que revisar el gasto público, de que se pueden hacer mejoras importantes en la eficiencia del gasto, en cuidar bien los recursos que son de todos los chilenos, lo hemos planteado en una serie de ocasiones. Y por ahí alguna autoridad me respondió, ¿y por qué no lo hizo usted cuando era ministro? Bueno, y yo le contesto, y le contesté en ese momento, que a mí me correspondió hacerlo 3 veces. Nosotros en el año 2010, 2011 y luego en 2018 hicimos una revisión del gasto público y unas reasignaciones que fueron del orden de 0,4 puntos del PIB cada vez. Esto es en 3 ocasiones, son 1,2 puntos del PIB, en lo que estamos hablando del PIB de hoy, del orden de 3.600 millones de dólares en el año, por año, lo que significaron esas 3 reasignaciones. Ahora, con eso no pudimos terminar este proyecto o este empeño de mejorar el gasto público. Eso es un trabajo que hay que hacer siempre. Felipe, en todo momento hay que estar cuidando los pesos que son de todos los chilenos. Pero se metían, o sea, Felipe, hay mucho que hacer. Pero se metían en el detalle de los dineros fiscales que llegaban a las fundaciones. Nos metíamos en todo, nos metíamos en los proyectos, en los programas, nos metíamos en el gasto corriente, en cuánto se gastaba en bienes y servicios, en cuánto, por ejemplo, hicimos un instructivo que a algunos no les cayó bien, pero por ejemplo dijimos, mire, mínimo 6 años para renovar un auto. Normamos quién podía tener el uso de auto, el gasto en viáticos y en otras cosas. O sea, nos metimos en muchos temas. Revisamos también siempre todos los recursos que salían del Estado. Por supuesto que no es fácil de hacer. Nicolás, yo no quiero decir que esto sea una cosa fácil, se requiere voluntad política y se requiere un constante esfuerzo. Esto hay que hacerlo todos los años, en todos los presupuestos y también entre presupuestos. Si no es fácil, entonces uno puede asumir de forma correcta que hay muy poco control en los recursos que se le entregan a las fundaciones, como quiénes deciden cuánto se le entrega y también si los recursos tienen después un uso adecuado, es decir, se usaron los dineros para efectivamente el objetivo que se dijo que se iban a hacer.
Mire, nosotros en los presupuestos del Estado, muchos de los, cuando discutíamos el presupuesto en el Congreso, estos eran temas que saltaban y teníamos conversaciones, discusiones en todos los traspasos de recursos públicos y hablamos de muchas fundaciones, no solamente la que hoy día ha acaparado los titulares, ¿no es cierto?, que es la fundación, esta fundación nueva y llamada Democracia Viva. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en este caso particular es que aquí hay, ¿no es cierto?, acusaciones graves contra una fundación donde puede haber ocurrido un delito. No es solamente, como se intentó decir en un comienzo, un error de criterio, un error político. Un delito tiene otra magnitud. Y los recursos que se están... aquí hay una investigación reciente, ¿no es cierto?, que ha salido ampliamente difundido, que estos recursos que se pasan a las fundaciones son cercanos a los 500 millones de dólares por año. Eso es una cantidad muy importante de plata. Y yo quiero hacer un comentario. ¿Usted recuerda, Felipe, más o menos cuánto dinero se entregaba a fundaciones por año cuando usted era ministro de Hacienda? No, pero mire, no le puedo dar la cifra exacta, pero lo que sí le puedo decir es que es una cantidad importante y que no debe ser muy distinta, porque estos presupuestos tienen bastante continuidad. Ahora, hay fundaciones nuevas que no estaban en la época en que estábamos nosotros y que han sido muy exitosas porque han recibido recursos importantes, se les han entregado sin licitación pública y además de haberse entregado sin licitación pública, se les entregaron por anticipado, cosa que es toda bastante irregular, por decirlo menos. ¿Usted cree que tiene que haber una reforma a la manera en que se entregan dineros públicos a estas fundaciones? Por ejemplo, que sea todo a través de licitación y que haya un mucho mayor control por parte de las autoridades. Yo creo que sí, que tenemos que aprender de estos episodios, tenemos que aprender, y lo importante, yo creo que también le debemos a los chilenos transparencia en el uso de estos recursos. Pero lo que sí también me gustaría hacer un comentario, porque el Contralor revela que ha suspendido la toma de razón de Contraloría, ¿no es cierto? O sea, es decir, el traspaso de recursos desde el fisco, ¿no es cierto?, a las fundaciones, la ha suspendido. Y aquí lo que está pasando es que hay fundaciones que son extraordinariamente bien planteadas, que hacen bien su trabajo, que lo hacen con honestidad, con buen uso de recursos, y están sufriendo aquí justos por pecadores. Y han salido varias cartas en los medios de prensa, en los medios de comunicación, en reacciones de gente que hace su trabajo todos los días y que tiene que hacer una enorme labor para ganarse los recursos que puede utilizar y que hoy día están afectados por este tema. Entonces, ante la duda, ante la duda que tenemos todos, ¿se le parece que fue una buena medida la del Contralor? Mire, yo creo que es razonable lo que está planteando el Contralor, porque aquí hay una duda muy importante, no solamente sobre una, sino sobre muchas más. Fíjese que solamente en una región del país, en la región de Antofagasta, se hablaba de más de 3.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Eso es lo que hay una investigación al respecto y decía, claro, los recursos de esta fundación que está en cuestión eran 426 millones, pero los recursos solo en esa región eran del orden de 3.000 y a nivel nacional eran más de cerca de 500 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente en esto, mientras no tengamos claro el tema, vamos a tener algunas consecuencias como estas que hacen sufrir a justos por pecadores. A usted, pero sí me parece que es razonable. Usted lo mencionó al principio de esta conversación, de cómo se tiene que hacer mejoras al gasto fiscal, no solamente por el tema de las fundaciones, sino que en otro orden de cosas. Y quiero preguntarle, porque el debate también está en si a través de un mejor gasto fiscal se puede también mejorar los ingresos para un eventual nuevo pacto fiscal como el que está buscando el gobierno. Y usted planteó una columna hace algunas semanas respecto a que solamente haciendo algunos reajustes se puede recaudar del orden de 0,7 puntos del PIB. Así es, efectivamente. Mire, este es un tema que yo vengo planteando hace bastante tiempo. No solamente yo, hay varias personas que lo han hecho, pero me acuerdo haber publicado varias columnas, haberlo planteado en distintas entrevistas, el hecho de que hoy día, con la información que tenemos, hay alrededor de 0,8 puntos del PIB en programas que están mal evaluados y que han sido evaluados por el BID,
¿no es cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, estos programas, ¿no es cierto?, resulta que son recursos que llegan a programas que están mal evaluados y que esto requiere una acción. Entonces, esos 0,7 puntos del PIB, y esto para desmitificar, porque de repente hablamos en puntos del PIB, pero un punto del PIB son del orden de 3.000 millones de dólares. Entonces, si estamos hablando que hay 0,7 puntos del PIB, que en realidad son 0,8 en programas, pero decimos, si la mitad de esos recursos que van a programas mal evaluados se pudieran reasignar, tendríamos 0,4 puntos del PIB, 1.200 millones de dólares por año que están en programas mal evaluados, más un proyecto de ley que mejora la forma como funcionan nuestras compras públicas y que podría ahorrar del orden de 0,3 puntos adicionales. Ahí están la mitad de los 0,8 más los 0,3 le dan los 0,7. 0,7 puntos del PIB, 2.100 millones de dólares por año que podrían mejorarse en la forma como gastamos nuestros recursos. Sí, a eso me refería con los 0,7%. Y además usted también mencionaba que con 1% de mayor crecimiento de Chile al año, en un periodo de 4 años, se podrían recaudar en torno a 8.000 millones de dólares. Eso sería un poquito menos de 2 puntos del PIB. Mire, de 3 puntos del PIB. De 3 puntos del PIB, sí. Mire, lo que pasa es lo siguiente, es que es bien interesante porque yo nunca minimizaría el efecto que tiene el crecimiento económico en la recaudación. Ahora, ¿que es el único recaudador? No, no es el único recaudador, pero es un recaudador muy importante, de hecho el principal recaudador. Porque fíjese usted, un puntito de más crecimiento sostenido por 4 años es lo que llamamos, si lográramos nosotros, además, no solamente tomar un periodo de 4 años, sino que hablar de crecimiento tendencial, que es el crecimiento que el país puede sostener sin acelerar la inflación en el tiempo. Si lográramos que Chile creciera, para Chile, creciera un punto más por año en 4 años, son 8.000 millones de dólares. Porque ¿sabe cuánto nos deja? 1% más de crecimiento. El primer año deja 800 millones de dólares, el segundo 1.600, el tercero 2.400, el cuarto 3.200. Si usted suma eso, en 4 años son 8.000 millones de dólares adicionales por un punto del PIB. Y yo siento que nuestra discusión tiene muy poca importancia, tiene poca, digamos, se le ha dado poca relevancia al crecimiento económico, que es un gran recaudador, no solamente, y que tiene una serie de otros beneficios. Es además virtuoso porque genera empleo, porque genera oportunidades para las pymes, permite mejorar salarios, etc. En una carta esta semana, el ministro de Hacienda, respondiéndole a la CPC, señaló que el crecimiento económico y la reorganización o reajuste del gasto fiscal, como usted lo menciona, no son suficientes para una reforma tributaria para mayores ingresos de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, yo recordaría que acabamos de ver aprobado el proyecto royalty minero. Eso fue aprobado y eso allega a las arcas fiscales del orden de 0,5, medio punto del PIB. Fíjese que si le añadiéramos a eso esta cifra que comentábamos de 0,7 puntos del PIB entre la reasignación de recursos por la mitad de los programas que han sido mal evaluados, más una mejora en compras públicas, tenemos 0,7 puntos más. Esto es 1,2. Un punto de crecimiento económico en 4 años son 8.000 millones de dólares. O sea, yo creo que, y además el gobierno va a presentar, o ha dicho que va a presentar, un proyecto de impuestos correctivos que recaudaría del orden de 0,4 puntos más. Si a eso le añadimos lo que pudiera dar un trabajo en materia de evasión y elusión, creo que hay una cantidad muy importante de recursos, Felipe, para poder cumplir con las necesidades que se han anunciado y las prioridades que ha planteado el gobierno. Ahora, en el Chile Day en Toronto, el ministro de Hacienda señaló que se van a centrar los esfuerzos en los impuestos personales para cerrar las brechas respecto a la OCDE. A buen entendedor, eso significa que se van a subir los impuestos de segunda categoría, que son los que pagamos todos los chilenos, y sobre todo para las personas que tienen rentas más altas. Eso ya estaba en la primera reforma tributaria. ¿Usted qué opina de esa decisión? Mire, yo lo que creo es que primero hay que poner, para lograr un pacto fiscal, porque yo entiendo, y eso yo creo que es una cosa positiva que ha planteado el gobierno, que es la idea de un pacto fiscal más que una mera reforma tributaria. La reforma tributaria es una parte de un pacto, donde haya una mejora en la asignación de recursos públicos, una
medidas efectivas, más allá de las palabras bonitas que suenan bien respecto del crecimiento económico, que el crecimiento sea una prioridad verdadera dentro de las iniciativas que persigue el gobierno. Si a eso le añadimos un acuerdo de en qué se van a gastar estos recursos. Pero Felipe, es que creo que nos queda poco tiempo. Quiero preguntarle su opinión sobre subirle los impuestos a las personas. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que antes de subirle los impuestos, que siempre la recomendación que se hace es como la primera idea que se plantea, subir los impuestos, que la ha planteado este gobierno todo el tiempo desde un comienzo, ¿no es cierto? En eso ha sido consistente. Yo creo que hay que buscar cómo mejorar el uso de los recursos públicos, cómo estimular el crecimiento económico, cómo controlar mejor la evasión y la elusión. Le quiero decir que hay no solamente aumentar las tasas de impuestos, es una manera de aumentar los ingresos tributarios. Yo estoy de acuerdo en aumentar los ingresos tributarios. Me parece que debemos hacer un trabajo potente y un trabajo mucho más importante que solamente mirar tasas de impuestos para mejorar la recaudación fiscal. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica, que esté muy bien. Con mucho gusto, Nicolás. Encantado. El INE informó que actualmente la desocupación en Chile es 8,5%, mayor que hace un año, pero baja respecto a los informes previos. Eso sí, lo que más llamó la atención del mercado es que sorprendió una mayor creación de empleos en el sector privado de lo que se esperaba. Tal como lo cuenta Belén Saldías. Sorpresa en el mercado laboral. Eso es lo que se evidenció luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas diera a conocer que la desocupación entre marzo y mayo de este 2023 fue 8,5% en el país. Esto significa un aumento de 0,7 puntos porcentuales si comparamos el mismo periodo del año anterior. La tasa de desocupación del periodo marzo-abril-mayo fue de 8,5%. Esto se explica por un aumento de 2% en 12 meses de las personas ocupadas y un aumento de 12,3% en 12 meses de las personas desocupadas, que es mayor en proporción y eso hace que la tasa de desocupación aumente. Pero la sorpresa es que baja 0,2 puntos respecto a la medición de febrero-abril. Fue una sorpresa positiva porque lo que estábamos esperando es que la tasa de desempleo registrara algún aumento marginal y en vez de eso mostró una leve disminución respecto a los meses anteriores. Pero se requieren más datos y por lo tanto hay que tomarlo con cautela. Al mirar por sexo, la desocupación de las mujeres lidera con 9,1%. Esto quiere decir un punto porcentual completo más que la de los hombres, que es de 8,1%. Además, el incremento anual de las cifras está fuertemente influenciado por el alza de la fuerza de trabajo, que en esta medición está por sobre los ocupados. Esto evidencia que hay una mayor cantidad de personas buscando empleos por sobre las ofertas laborales. Vemos que hay un mucho mayor interés por buscar trabajo, tanto en tráfico a nuestra plataforma, con un 15% más de tráfico que el periodo anterior, como postulantes, donde tenemos un 24% de postulantes mayores que en el periodo anterior. Hay 3 sectores económicos donde la expansión del trabajo fue mayor. Actividades de salud con 10,4% de alza anual, seguido por transporte y el comercio. En específico, durante el último año se crearon más de 179.000 puestos de trabajo y en el último mes fueron unos 20.000. En primer lugar, destacar que en el último año se han creado alrededor de 180.000 puestos de trabajo, de los cuales 127.000 son empleos formales. Segundo, la tasa de informalidad se ha mantenido estable en torno a los 27,4 puntos. La composición de la creación anual de empleo mejoró y eso tiene que ver con un repunte de la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, que hasta el dato del mes pasado, por lo menos, estaba virtualmente estancado. Y las cifras de hoy nos muestran que vuelve a aumentar el empleo asalariado formal en el sector privado respecto al año anterior. En el otro extremo se encuentran las actividades que disminuyeron las plazas, como las inmobiliarias, hogares como empleadores y la construcción con una baja de 3,7%. Se van a destinar alrededor de 50.000 millones de
pesos para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de un subsidio para las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, recordarle también a las empresas de menor tamaño que ya se encuentran activados los subsidios para acompañar el alza del salario mínimo. Y finalmente, seguimos ocupados en las regiones afectadas por el temporal. Aunque los números fueron mejores a los esperados, los analistas son escépticos de que esto sea una tendencia. Por eso están muy atentos a los próximos indicadores de actividad, como el IMASEC de mayo, que será publicado el lunes por el Banco Central. En el mercado concuerdan en que esta leve mejora en los puestos de trabajo sería algo solamente temporal. Pasemos a revisar algunos de los análisis. Partimos con Scotiabank. Ellos creen que, y dicen que estos 28.000 nuevos puestos de trabajo, donde lo más llamativo y que logra evitar un aumento en la tasa de desocupación es la creación de 37.000 empleos asalariados, principalmente en el comercio. Lo anterior por ahora es complejo de explicar, sí se mostraron sorprendidos, debido a que el comercio ha tenido caídas de las ventas y la actividad desde hace muchos meses. Ahora, más allá de la sorpresiva alza en ese sector, el mercado laboral sigue débil. Eso dijeron en Scotia. Vamos ahora a revisar a Security, porque también creen que la creación de empleo va a ser muy exigente en los próximos meses. La visión para la actividad económica es que durante el segundo trimestre, es decir, donde estamos ahora, se revertiría el aumento en la actividad del primero y eso debería haber llevado a un retroceso en la creación de empleos. En definitiva, ha habido, al contrario, un sorpresivo aumento de empleo en lo que va del año. Eso sí, prevén que dicho incremento no es sostenible en los próximos meses. Finalmente revisamos a eConsult, que señala lo siguiente, a través del economista Arturo Claro. Por segundo mes, en términos desestacionalizados, es decir, respecto al mes anterior, la tasa de desempleo cayó. Esto puede representar un desafío para el problema inflacionario, que está lejos aún de resolverse, ya que un mercado laboral más resiliente, que es algo positivo, mantiene los salarios nominales altos, aumentando la masa salarial y, por lo tanto, ralentizando la disminución de la inflación. Como sabemos en economía, a veces noticias positivas pueden tener una derivada negativa, como la que estamos viendo ahora. Y lamentablemente terminamos con una mala proyección esta agenda económica, porque debido a las lluvias que han provocado toda la crisis en los últimos días, el gremio hotelero prevé que las reservas, algo que ya está sucediendo, para las vacaciones de invierno estén cayendo 40%. Se cancelaron más del 70% de las reservas en un fin de semana largo como el que se proyectaba. Vemos que para el futuro, para las próximas semanas de vacaciones, se está viendo una caída de aproximadamente el 40%, más que nada por la falta de conectividad hacia el sur de Chile, por los cortes que existen en las carreteras. Creemos que estas condiciones hay que apoyar a la gente damnificada, pero a la vez también pensar el daño que están sufriendo nuestros colaboradores en la hotelería. Termina la agenda de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.